¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, no solo para quienes trabajamos en medio ambiente, sino para toda la humanidad. Hablaremos hoy del cambio climático. Y para ello tenemos un panel de lujo, tenemos 4 invitados que llevan mucho tiempo trabajando en diferentes aspectos de este tema. En primer lugar, mi colega, el doctor Fernando Tudela, que lleva también ya mucho tiempo de experiencia involucrado, Fernando, en las negociaciones de muchos años. Platicaremos un poco de este y de otros aspectos. El doctor Enrique Martínez, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Andrés Flores Montalvo. Él es director de investigación de cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat. Y completamos nuestro panel de hoy con el doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y también coordinador o líder del programa de investigación de cambio climático de la Universidad Nacional. Si les parece, vamos a arrancar primero con atender el tema de los aspectos generales o internacionales de este famosísimo tema de cambio climático. Fernando, ¿por qué es tan importante el tema? ¿Por qué es un tema que los jefes de Estado hoy en día lo discuten apasionadamente y está en las agendas al nivel más importante? Bueno, cambio climático era algo así como una curiosidad científica hasta hace poco tiempo, digamos. Y hoy se reconoce como uno de los problemas globales más importantes a los que se tiene que enfrentar la humanidad. Es decir, esa es la crónica de un desastre anunciado, pero un desastre a cámara lenta. Salió de la agenda de los ambientalistas y de los científicos. Y de los científicos, sí. y se ha ido metiendo por las implicaciones que tiene, pues cada vez más en la agenda de los jefes de Estado. Lo que está en juego es finalmente pues nuestro propio destino y el destino de las especies que comparten con nosotros este planeta, y desde luego no es para menos. La solución del cambio climático implica transformaciones tan profundas que solo bajo el liderazgo de los jefes de Estado se podrían dar. Andrés, son muchas las formas en las cuales el cambio climático puede impactar a las sociedades humanas, puede impactar a nuestro planeta. ¿Por qué nos comentas brevemente algunos ejemplos de en qué tipo de maneras se manifiestan los impactos del cambio climático? Bueno, hay impactos directos en muchas actividades económicas y esos han tendido a preocupar sobre todo a los políticos porque, por ejemplo, tenemos en México muy claros impactos en la precipitación. Llueve menos, llueve en temporadas diferentes, hay intensificación en el ciclo hidrológico, a veces hay eventos extremos de lluvia, pero en promedio llueve menos o llueve fuera de temporada de cultivo y eso afecta a la agricultura directamente, es uno de los sectores más afectados en México. Algunos estudios que tenemos ya preparados hablan de pérdidas en algunos cultivos de 40 hasta el 56-57% a fines de este siglo. Eso es muy drástico si no hacemos algo para cambiar la manera en que usamos, por ejemplo, el recurso más escaso para la agricultura, que es el agua, o la manera, incluso los cultivos que estamos produciendo en el país. Además de la agricultura, ¿algún otro ejemplo, otro sector importante en donde también hay... Bueno, hay impactos severos, como yo decía, en muchos sectores económicos, pero también en algunos que no son económicos, que no tienen un valor de mercado. Hay impactos en salud, por ejemplo, que pueden ser graves en algunos casos, en algunas regiones, sobre todo México es muy vulnerable en este sentido, y hay impactos de los que todavía sabemos poco, y entre ellos los impactos en biodiversidad, por ejemplo. Y regresemos un momento a salud. ¿Cómo qué tipo de cosas pueden verse modificadas o afectadas por el cambio climático en términos de la salud humana? Puede haber impactos directos, por ejemplo, en el caso de eventos extremos, los huracanes, las sequías, las inundaciones, impactan directamente a la salud, a la población. Hay impactos indirectos en la alimentación, en la disponibilidad de agua, por ejemplo, que todavía son poco conocidos o poco estudiados en general. Y hay otros que tienen que ver con distribución de enfermedades, por ejemplo, de esas que se transmiten por vectores, como el dengue o el paludismo. Ya se está viendo incidencia de estas enfermedades en regiones que normalmente no la tienen. ¿Hay tienen. evidencia de cambios, digamos, de incremento en este tipo de cosas? Sí, hay mucha literatura al respecto y hay evidencia empírica también. Nosotros, si leemos el periódico, vemos casos de dengue ahora, por ejemplo, en Chihuahua o en algunas regiones del país donde no
se daba la enfermedad. Déjame intervenir aquí un poco esto. En realidad, y Andrés estará de acuerdo, uno de los problemas que tenemos en México, y Enrique no me dejará mentir tampoco, es que no hemos dedicado mucho dinero a hacer investigaciones de carácter sistemático en cuanto a estas cosas que están cambiando, ¿no? Mucha de la información que hemos coleccionado es es muy anecdótica, ¿no? Por los contactos que tenemos, no sistematizada. O sea, sabemos que las cosas están cambiando porque hablamos con los agricultores de Tlaxcala porque tenemos un proyecto con ellos, o los agricultores de tal sitio porque tenemos un proyecto con ellos, o los veracruzanos porque tenemos las cosas del café en Veracruz, y nos cuentan que las cosas están modificándose, pero no tenemos alguien o algo que persiga, ¿no? El cambio sistemático, de manera de que podamos estar haciendo contabilidad de estos y decir, tal cosa está variando, ¿no? Como se hizo pues el esfuerzo para el IPCC del 2007, ¿no? Que se revisaron 29,000 bases de datos y se fueron a buscar aquellos cambios que eran congruentes con cambios de clima. Esto no lo hemos hecho todavía sistemáticamente. No de forma sistemática. Ahora, Enrique, mencionaba así a la pasadita, Andrés, un tipo de impactos creo que muy importantes, pero que no necesariamente le hemos dado la relevancia que realmente tienen. Estoy hablando del vínculo de cambio climático y biodiversidad, digo, un tema que tú llevas años trabajando. ¿Cómo nos lo explicarías? Primero, un poquito, tal vez, los problemas que de por sí ya venimos presentando de pérdida de biodiversidad y cómo viene a jugar cambio climático en esta ecuación. Sí, efectivamente, el tema de cambio climático vinculado con biodiversidad específicamente, quizá dentro de todo el mundo del cambio climático, sea de los que menos atención tiene, probablemente porque la atención política no está allí, porque no tiene efectos directos tan conspicuos al bienestar humano. Sin embargo, es fundamental. Vamos a explicarlo. Primero, ¿qué es biodiversidad? Biodiversidad se entiende por todas las formas de vida en la Tierra y todas las especies de plantas y de animales. Eso es biodiversidad en su definición más sencilla, y toda la variedad que existe dentro de ellas. De hace unos 20 años para acá, el tema ha tomado relevancia mundial porque nos dimos cuenta que estamos en un periodo de crisis en el sentido de la tasa de extinción, la pérdida de especies en los últimos 4 siglos o 5 siglos ha sido escandalosa. Precisamente este año, hace un par de meses, 2 colegas de la UNAM hicieron un análisis sobre cuánto estamos perdiendo de especies en realidad, comparado con las tasas normales de extinción. En números muy conservadores, porque no hay muchos datos para hacer el análisis, nos informan... Una estimación aproximada. Sí, que la velocidad a la que estamos perdiendo especies ahora es 6.500 veces más alta que en un periodo de no extinción masiva, de no una ola de extinción. Oye, ¿y las razones principales históricamente por qué se pierde biodiversidad? La más importante de todas es la pérdida de áreas naturales, la deforestación, que en nuestro país es un problema mayor, mayúsculo. Es uno de los países con tasas de deforestación más altas en el mundo. Ahora, esto de por sí ya, como tú lo mencionas, es un problema que ya nos dimos cuenta que estamos viviendo. Por eso ya estaba presente. Ya estaba presente. Le llamamos a este periodo crisis de la biodiversidad, el que estamos viviendo. Y nos damos cuenta también que se ve exacerbado por el efecto que tiene el cambio climático sobre las especies. Todas las especies, la vida, está ligada íntimamente a los ciclos del clima, como lo estaba mencionando. Se han venido adaptando esos ciclos. Sí, desde las especies que están muy cercanas al bienestar humano, por ejemplo, el maíz en nuestro país, pues está regulado por los ciclos del clima, de la lluvia, de la temperatura. Los sitios donde se puede cultivar ciertas razas de maíz están determinados por el clima. Si empieza a cambiar el clima, la respuesta de estas especies puede ser hacia una menor producción, o en algunos casos algunas especies se ven favorecidas con los cambios en el lugar donde se están desarrollando. En el panorama global se espera que la mayor parte de las especies se vean negativamente afectadas, no porque no se puedan adaptar al cambio o porque no puedan responder, sino porque también
las actividades humanas que están causando la pérdida de las especies no están permitiendo que las plantas, los animales, se muevan a los sitios en donde podrían desarrollar sus poblaciones. Las actividades humanas que están causando la pérdida de las especies no están permitiendo que las plantas, los animales, se muevan a los sitios en donde podrían desarrollar sus poblaciones. Creo que también, Enrique, el factor de la rapidez con la cual se está modificando algunas condiciones, en este caso el clima, comparado con quizá la tasa de cambios semejantes en tiempos históricos o paleontológicos, eso también impone retos adicionales, ¿verdad? Sí, desde luego. Allí no tenemos información muy precisa. El último evento de cambio climático importante fue hace 12.000 años, cuando se extinguieron los mamuts, los mastodontes. Se estima que fueron algunos 1.000, 2.000 años de cambio, de proceso de cambio en el clima, aunque hay otros que dicen que pudieron haber sido en cuestión de décadas, como lo estamos viviendo ahora. La diferencia es que los ambientes naturales pues estaban totalmente libres de impedimentos. Y eso permitió, bueno, las especies que no pudieron soportar el cambio se extinguieron, las otras se movieron y aquí se mantienen. Modificaron su distribución. Modificaron su distribución, sí. Ahora no pueden hacer lo mismo porque ya existen zonas pelonas, urbanizadas, caminos, zonas agrícolas, carreteras, que no permiten esos movimientos naturales. Entonces, el cambio climático impone retos. Y lo que tú mencionabas, la velocidad del cambio climático, es cierto. Ahora estamos a una velocidad mucho más acelerada. En cuestión de poquitos años estamos viendo nosotros cambios. De hecho, hemos tenido unos 1.000 o 2.000 años claramente de estabilización dentro de estos últimos 10.000 años. De estos 10.000 años que se refería Enrique, ¿no? Es la salida de la última glaciación. Evidentemente estamos cambiando 5 grados de temperatura hacia arriba, más o menos la diferencia entre la última glaciación, pero es un periodo de muchos miles de años. Y en estos últimos 2.000 años estamos viendo unos cambios muy drásticos de temperatura. De hecho, los últimos 1.000 años venía muy estable e incluso se podía ver hasta un poquito hacia abajo. Y en el último siglo, el último 150 años... Cambia la tendencia. Cambia drásticamente la pendiente, o sea, la velocidad con la que aumenta la temperatura. Y lo que es más importante también es que en los últimos 50 años, la tasa de crecimiento de la temperatura, o sea, la velocidad a la que venía cambiando, se dobló en los últimos 50 años, ¿no? Correcto. Fernando, nos recuerdan nuestros colegas de que en la parte de la evolución del conocimiento y el entendimiento, bueno, ha venido avanzando quizá desde hace algunos siglos, más sólido en las últimas décadas, pero también la parte de las negociaciones no es algo del año pasado. El problema se empezó a atender de alguna manera hace quizá 15 años, un poco más. ¿Cómo ha sido en términos muy generales? ¿Cómo fue el arranque de esto? ¿Y por qué la gente cuando empieza a meterse estos temas, dice, llevan las negociaciones ya, no sé, 10, 15 años y pareciera que no estamos como ciudadanos del mundo respondiendo con la velocidad de lo que la información cada vez más nos está señalando que deberíamos estar haciendo más cosas como países y como planeta, ¿no? Sí, efectivamente, a partir del reconocimiento científico del problema, que empezó a verse con toda claridad a finales de la década de los 80, se desarrolló un proceso de negociación para tratar de resolver conjuntamente, pero este es un problema que no puede resolver ningún país aislado, se tiene que resolver entre todos, porque lo hemos generado entre todos. Y por eso se negoció en su momento la Convención de Cambio Climático de la ONU en el año 92. Es una convención que entró en vigor en el 94.
se reconoció que lo que estipulaba la convención era inadecuado para los países desarrollados, tenían que hacer más, tenían que cuantificar más su acción, y por eso se negoció en el 97 el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto que fija para un periodo, 2008-2012, un conjunto de reducción de emisiones para los países desarrollados. Y ahora nos encontramos en una fase pues, muy intensa de negociación, porque estamos acercándonos al final de este periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Hay incógnitas respecto al futuro del Protocolo de Kioto y el sentido de urgencia empieza a ganarnos. Es decir, los negociadores empezamos a sentir la presión de los científicos para que los acuerdos internacionales vayan a la velocidad que el problema requiere. No hemos platicado, Fernando, ¿por qué nos comentas brevemente? Decías, hay que controlar las emisiones, son varios los gases de efecto invernadero. Sí. Una repasadita rápida, ¿cuáles son los principales? Bueno, y cómo los producimos, sí, para que quienes nos ven digan, lo que yo hago a lo mejor también se relaciona con ello, ¿verdad? El principal de todos ellos es el dióxido de carbono, es el gas... Es el gas de los refrescos, por cierto. También. O sea, no es que sea dañino en sí, pues bueno, podemos tomar un refresco y no pasa nada, ¿no? Pero cuando se acumula en la atmósfera a los niveles que tenemos ahora, que son como 34% o más de lo que debería de esperarse en este planeta, pues se vuelve un problema de cambio climático como el que estamos discutiendo acá. El dióxido de carbono pues, se produce simplemente quemando cualquier cosa. Entre otras, pues, gasolina, gas, todos los combustibles, carbón, etcétera, ¿no? De manera que toda nuestra civilización que se ha ido desarrollando a partir de quemar cosas, pues se encuentra vulnerada en su principio mismo evolutivo, ¿no? Claro. Pero no es el único, está también el gas metano. El gas metano es un poco como el gas natural, ¿no? de algunas estufas. Es el gas que se produce por la descomposición, por lo que surge, por ejemplo, de los tiraderos de basura municipales, ¿no? Es un gas veintitantas veces, 22, 23 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Pero, en términos de su efecto invernadero, ¿verdad? En términos de su efecto invernadero, pero se produce mucho menos del metano. Hay otros, como el óxido nitroso, que se produce por efectos de actividades agrícolas, uso de fertilizantes, etc. Y luego hay un conjunto de gases que se producen en cantidades mínimas, pero tienen muy fuerte impacto en el calentamiento, que son gases industriales. Carlos, ¿por qué nos comentas brevemente? Hay algunas personas que piensan que hay ciertos paralelismos, digamos, entre lo que ocurrió con el otro problema ambiental global. El primero que conocimos, la destrucción de la capa de ozono estratosférica, precisamente por la liberación de este tipo de compuestos, los clorofluorocarbonos. ¿Por qué ahí lograron ponerse de acuerdo la comunidad internacional? Se está avanzando en la solución del problema de manera razonablemente efectiva, pero en cambio climático está mucho más complicado. ¿Nos comentas brevemente esto? Sí, bueno, en realidad yo creo que esto es lo que nos da esperanza todavía con las negociaciones corrientes, ¿no?, alrededor de cambio climático. Lo que pasó con los clorofluorocarbonos, los CFCs y estas sustancias que se utilizaban en industria, se utilizaban en aplicaciones médicas también, los inhalantes estos para la gente que padece asma, realmente el propulsor es un CFC. Propelente, sí. Entonces, en su momento lo que pasa es que estas sustancias sustituyeron a otras mucho más agresivas como podía ser el amoníaco en cuestiones de refrigeración, por ejemplo. Entonces, se inventan los químicos y los industriales de la época, dicen estos gases están muy mal, vamos a sustituirlos por otros que son muy inertes, muy inocuos, no son tóxicos, no hacen nada. Podemos usar, ¿no? Sí. Los respiramos, entran y salen y no pasa nada. Pero en realidad esa virtud que tienen los hace que duren mucho en la atmósfera. Y duran mucho en la atmósfera, entran en estas revolturas de la atmósfera, que la atmósfera está bien revuelta hasta 100 kilómetros de altura, entonces pueden subir y cuando llegan a la estratosfera,
La radiación solar, ahí muy fuerte, ultravioleta, etcétera, rompe estas moléculas y libera cloros, porque estas sustancias todas tienen cloro. Y los cloros son muy eficientes destruidores de la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono nos protege contra los rayos ultravioleta, cánceres de piel, etcétera. Entonces, era un problema global. Pero se pudo atacar. Se pudo atacar porque hubo conciencia de que era un problema que estaba afectando a todos. La capa de ozono nos protege contra los rayos ultravioleta, cánceres de piel, etcétera. Entonces, era un problema global. Pero se pudo atacar. Se pudo atacar porque hubo conciencia de que era un problema que estaba afectando a todos. Todo el mundo producía de alguna forma o usaba CFCs. Entonces, hay un acuerdo internacional, se discute para eliminar en Viena, esas sustancias. Para eliminar estas sustancias, que se llamó la Convención de Viena. En la Convención de Viena se decide que hay que atornillar y hay que llegar a números y límites. Se discute en Montreal. Y entonces ahí todo el mundo tenía sus metas de limitación. Entre ellos México asume una carrera acelerada porque termina 10 años antes que el resto de los países en vías de desarrollo. Es un tratado internacional muy exitoso y parte del secreto de su éxito, aparte es la conciencia de que todos son partícipes del problema, la conciencia de que todo el mundo tiene que ser parte de la solución, lo mismo que está ocurriendo en cambio climático. Pero un poco más complejo. Pero ¿no? el problema está que ahí pues representaba unos cuantos de miles de millones de dólares. O sea, toda la industria que producía estas sustancias se podía entender en miles de millones de dólares, pero poquitos. No como el caso del dióxido de carbono que se produce en la combustión, que como dijo Fernando, pues representa la mayoría de la riqueza de este planeta. Fernando, ya platicamos un poquito con nuestro grupo aquí sobre el contexto internacional. Vamos a echarnos un clavado a México. ¿Qué pasa en México? ¿Qué esfuerzos hemos hecho para hacer nuestra parte, para identificar en dónde podemos apoyar estos esfuerzos internacionales? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora y el país en su conjunto, no nada más el gobierno? Sí, efectivamente, nosotros no podemos depender de una negociación internacional que es muy difícil, muy complicada. La negociación puede facilitar las cosas, sobre todo haciendo que los países desarrollados, industrializados, que generaron en un primer momento el problema, ahora lo generamos todos, pero bueno, pues que hagan frente a un sentido de responsabilidad y nos ayuden a los países en desarrollo a resolver el tema de cambio climático por el lado de las emisiones, de la adaptación, etcétera. Pero efectivamente, si no hacemos lo que nos toca a cada quien, pues el tema no se va a resolver simplemente con negociaciones en la ONU. Cada país tiene que desarrollar su mejor esfuerzo. Y yo creo que México lo ha empezado a hacer, y lo ha empezado a hacer con un reconocimiento internacional bastante amplio. Es decir, nosotros tenemos una secuencia de inventarios, por ejemplo, desde el año 90 hasta... Inventarios de lo que emitimos, ¿verdad? De lo que emitimos, claro, de los gases que emitimos. Y tenemos una buena secuencia de inventarios. Yo creo que México puede perfectamente presumir de sus inventarios, gracias al trabajo de... Hay programas y planes también, ¿verdad? Me refiero así es, de compromisos. El gobierno ha desarrollado pues una estrategia para el cambio climático y luego un programa pues, que nos vincula a todos. Un programa, el Programa Especial de Cambio Climático, está planteando reducciones del orden de los 50 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Porque todos los gases se calculan sus equivalencias, y eso es mucho, es poco. Bueno, pues es bastante si pensamos que México
¿En cuánto andamos como país más? 715 millones de toneladas por año de CO2 equivalente por año. De 715, bajarle 50, pues ya es bastante significativo. Eso esperamos lograrlo en el 2012, con un conjunto de acciones que están muy definidas en el programa, que tienen que ver con la generación de energía, Pemex, CFE, etcétera, que tiene que ver con el uso de esa energía, que podría ser mucho más eficiente de lo que es ahora, la conservación de la masa vegetal, de la defensa contra la deforestación. Recuerden que la mitad del peso de las plantas es carbono. Si no están las plantas, entonces está en la atmósfera dándonos lata ahí arriba. De manera que lo mejor que podemos hacer es conservar la vegetación en el suelo, no quemarla, no dejar que se pudra, etcétera, ¿no? Y cuidar los residuos. Los residuos, como decíamos antes, pues emiten metano por descomposición. Todo este tipo de cosas están en el programa especial de cambio climático, ¿verdad? Así es, está en el programa especial. Es un programa del gobierno federal. Es un programa del gobierno federal, pero también se está trabajando con un conjunto de estados, incluso con regiones, para desarrollar programas y estrategias que sean específicas de cada estado. También tenemos, más allá de lo que pase al final de esta administración, estamos, por cierto, siguiendo, pues, cada 2 meses hacemos un corte para ver cómo vamos con todos estos, los avances de estos programas. Y hasta ahora, ahí vamos razonablemente bien. Yo creo que lo vamos a cumplir, ese extraordinario desafío de esa reducción de 50 millones de toneladas. Pero además tenemos una visión de mediano plazo. El presidente de México ofreció en Copenhague que si tuviéramos acceso a recursos financieros y tecnológicos, México podría llegar a reducir el 30% de sus emisiones hacia el año 2020. Y eso es bastante notable. Es decir, México, igual que otros países en desarrollo, o quizá con mayor perseverancia que otros, está haciendo su parte. Estamos haciendo la tarea en casa. Déjeme preguntarle, Andrés, hablamos ya, el doctor Tudela nos recuerda esta parte del gobierno federal, el programa especial de cambio climático, menciona los estados. Me imagino es importante trabajar con ellos, pero me decías antes de arrancar con la grabación del programa, el papel especialmente del tema de la adaptación. Platícanos un poquito, así brevemente, cómo vamos con los estados y este tema de la adaptación al cambio climático ya en nuestro país, ya en México. Sí, con los estados hemos trabajado bastante intensamente en los últimos 4 o 5 años. Vimos de entrada que muchas de las atribuciones para enfrentar el problema de cambio climático no caen en la federación, necesariamente caen muchas veces en los estados. Ellos tienen tareas asignadas para manejar residuos, por ejemplo, en algunos casos, para establecer sistemas de transporte urbanos, y tienen también presupuesto y tienen control sobre la industria local en muchas situaciones. También hacen muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo y por consecuencia con adaptarse al cambio climático. La adaptación es básicamente desarrollarse para que los impactos que vienen de los que hemos estado platicando pues nos peguen menos de lo que nos pegarían si no tuviéramos esos niveles de desarrollo, de respuesta ante algunos eventos, de sistemas de observación, en fin, una serie de cuestiones que van desde la mera observación del clima, por ejemplo, hasta la respuesta con infraestructura adecuada en algunos casos. Que además México es un mosaico, ¿no?, de ecosistemas y de circunstancias. Me imagino que hay que... El tema de la adaptación es muy complejo por eso. Muchas de las cuestiones que nos ayudan a adaptarnos son muy locales. Es muy difícil priorizar cuando los efectos del cambio climático le van a pegar a muchos sectores, a muchas comunidades, a muchas regiones de diferente manera. Entonces tiene uno que decidir y tienen los tomadores de decisiones que decidir qué es prioritario, si atender a una especie o atender a un sector económico, por ejemplo, a qué se van los recursos cuando los recursos son escasos.
muy difícil priorizar cuando los efectos del cambio climático le van a pegar a muchos sectores, a muchas comunidades, a muchas regiones de diferente manera. Entonces tiene uno que decidir y tienen los tomadores de decisiones que decidir qué es prioritario, si atender a una especie o atender a un sector económico, por ejemplo. ¿A qué se van los recursos cuando los recursos son escasos? Entonces, siempre sirve, Carlos, el seguir avanzando con la información, no solo científica, sino técnica de los sectores, ¿no? En especial este tema de la adaptación. Las universidades de México, un comentario sobre el papel que juegan, esa base de construcción de conocimiento, en este caso aplicado a un problema tan importante. ¿Sientes que las universidades están haciendo su papel? Yo creo que están tratando de hacer su papel y es un problema muy complicado, muy complejo, es un problema técnicamente muy complicado en el que a fuerza se necesita la participación de las universidades y de los conocimientos que pueden generar. O sea, de muchas disciplinas, ¿verdad? No nada más científicos tradicionales duros, sino pues sociales, tenemos la parte social, económica. Es importantísimo determinar cuánto le va a costar al país o cuánto le costaría. Es importantísimo saber en comparación con otros países cómo le estaría yendo, porque el comercio, como decía Fernando al principio, todas estas cosas van a cambiar. Este programa nuevo que tiene la UNAM que tú diriges, ¿intenta ese enfoque interdisciplinario? Ese es el punto, ¿no? Precisamente el PINC, o Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, pretende de alguna forma acercarse a todos los investigadores de la UNAM dentro de sus respectivas disciplinas que van desde lo social y lo humanístico hasta lo científico y técnico más duro, porque los problemas en cambio climático pues son problemas multidisciplinarios e interdisciplinarios. ¿Están trabajando bien científicos de diferentes disciplinas juntos? Estamos tratando escuchándose unos a otros para... Sí, estamos haciendo un ejercicio que Enrique pertenece a los grupos, digamos, más activos, ¿no? En tratando de comunicarnos con gente con la que, pues a lo mejor nunca habíamos tenido oportunidad de hablar, ¿no? Estamos hablando de la psicología del cambio climático, la percepción, y esto es importantísimo. Y sí me gustaría anotar, aprovechando, y es que México necesita invertir más dinero en investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito del cambio climático, ¿no? Invertir subrayado, ¿eh? No es gasto, es inversión. No, es inversión, evidentemente, porque en realidad esto nos va a permitir generar más recursos y realmente hacer de México un país independiente, o sea, que nuestras soluciones las podamos asumir. Generar en casa. Sí, y las podamos generar en casa. Y esto es una cosa que no ocurre ahora, porque tenemos que acudir a lo que se conoce en otros sitios, lo que se está desarrollando en otros sitios. Hablamos de... Más apoyo para la investigación es una prioridad. Es una prioridad, ¿no? Que cumplamos con un cierto porcentaje, por lo menos modesto. Así es, de lo que está del Producto Interno Bruto, porque, como digo, si nuestra aspiración fuese a salir del problema principalmente por nuestros propios medios, en este momento no lo podríamos hacer. Necesitamos el apoyo de los demás países. Voy a pasar con Enrique para retomar, hilar aquí lo siguiente. México, país mega biodiverso, ¿no? Megadiverso. ¿Qué prioridades tendríamos que estar atendiendo de investigación de manera decidida, sostenida, digamos, como un gran subtema dentro del amplio tema de la investigación en cambio climático? ¿Qué sería la prioridad para ponernos a trabajar en investigación? Nuestra realidad de país megadiverso nos impone un enorme reto de conocerla. Y es un reto muy, muy complicado y además de largo plazo. Ya tenemos algunas décadas de investigación sistemática. México, por su condición de país en desarrollo, no es uno de los países que cuente con mayor infraestructura de investigación. Sin embargo, dentro de los países de desarrollo sí es uno de los más avanzados en investigación. Específicamente en cambio climático, estamos desarrollando conocimiento, generando conocimiento nuevo muy importante, pero todavía... Que se va a poder aplicar, ¿verdad? La toma de decisiones. Cada vez se liga más, eso es cierto. Pero todavía estamos lejos de entender la biología del cambio climático, es decir, cómo las especies responden al cambio climático y ante eso, ¿qué podemos hacer la sociedad humana para facilitar estas respuestas? No es nada más una cuestión de dinero, de inversión en la investigación, es también una cuestión de organización. Existe información para México desarrollada por grupos individuales,
pero regada por todas partes. Oye, perdón, y tenemos también algunas instituciones que complementan a la parte de investigación. Tenemos la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, tenemos la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Entiendo que ustedes, como investigadores, trabajan cada vez más de cerca con estas instituciones. Eso, ¿no? Es cierto, y creo que eso es uno de los pasos más importantes que se ha dado en la última década. Ligar la toma de decisiones con la investigación científica. Es decir, cada vez más la toma de decisiones está apoyada con el conocimiento. Eso es una visión optimista. Todavía yo creo que se anteponen los intereses económicos sobre las decisiones estratégicas, pero estamos avanzando en esa dirección. Déjame que meta mano un segundo, como propaganda del PINC, ¿no? El PINC, otra cosa, lo que pretende es producir investigación que sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Cambio climático... Como mandato de su creación. Pues es el ámbito. Cambio climático, tenemos que reaccionar en este ámbito y tenemos que producir información que sea útil pues para Fernando, para poder tomar decisiones. Y Fernando nos iba a comentar seguramente de algunas de las tareas que te gustaría encargarles. Sí, o sea, bueno, lo que yo quería enfatizar es que efectivamente la toma de decisiones tiene que basarse en ciencia. Pero no solo, bueno, ciencia climatológica, sino ciencia biológica, ciencia social, economía, etcétera. Y ahí al respecto, pues hay que recordar que efectivamente combatir el cambio climático cuesta. Nos está empezando a costar también en México. Pero no hacerlo a todos los habitantes de este planeta nos va a costar mucho más. Mucho más. Y además, no solo es un tema de a ver cuánto dinero le metemos para hacer frente a un desafío global de esta dimensión, sino que hay que reconocer que también hay una oportunidad ahí. Es decir, combatir el cambio climático nos permite ser más eficientes, quemar menos combustibles, quemar mejor. Nos permite cuidar nuestros ecosistemas, nuestros bosques, nuestra biodiversidad. Creo que hay mucho que ganar también. Es decir, México podría ser uno de los países que pudieran comprobar a nivel mundial que efectivamente se puede hacer frente al cambio climático y no sacrificar la calidad de vida de los mexicanos, las mexicanas. Es decir, podemos desarrollarnos y al mismo tiempo, a base de eficiencia, lograr contribuir al combate al cambio climático de una forma muy significativa. Para irnos acercando hacia el cierre, ¿por qué no nos das un comentario breve? ¿Qué esperar de la COP16 aquí en México? Vamos a ser anfitriones de esta gran conferencia a fin de año. A los demás en un momento también les pediría un comentario breve, final, sobre qué esperar de esta conferencia. Bueno, tenemos una cita mundial muy importante. México no solo es el anfitrión, sino que trata de ejercer un liderazgo y lo está empezando a ejercer en el proceso de negociación. Es decir, el proceso de negociación encontró en Copenhague pues, dificultades que son del dominio público y bueno, necesitamos reforzar la negociación, los resultados de la negociación, de tal forma que todos los países aprueben un régimen que sea equitativo, que sea eficaz. Que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo en relación con qué tiene que poner cada quien, cuál es el nivel de responsabilidad de cada quien. Y eso, con todas las frustraciones que hubo en Copenhague, pues tenemos aquí la ocasión de comprobar que el mecanismo de la ONU de ponernos de acuerdo funciona. Con todas las frustraciones que hubo en Copenhague, pues tenemos aquí la ocasión de comprobar que el mecanismo de la ONU de ponernos de acuerdo funciona.
Andrés, estuviste con el doctor Tudela y otros compañeros hace unas pocas semanas en Bonn, en unas sesiones de negociaciones. Brevemente, 2 o 3 de los temas que se están discutiendo y que se espera que se avance un poquito más en los siguientes meses. ¿Qué temas van avanzando o esperamos que vayan caminando? Bueno, en este proceso de negociación durante este año y en los años anteriores que va a concluir, esperamos, en Cancún, hay avances en algunos temas concretos de la agenda. En el tema de deforestación, por ejemplo, ya se han establecido algunos mecanismos de apoyo financiero para los países en desarrollo para enfrentar el problema creciente de la deforestación. Tema importante para México, es uno de los países interesados, me imagino. Y no solamente es reforestar, también es evitar la deforestación que se puede presentar en los siguientes años por las presiones de muchos tipos que están sobre los bosques y la cubierta vegetal en nuestro país y en muchos países del mundo en desarrollo. Este es un tema concreto. Otro tema en el que hay algunos avances es el de tecnología. Se han establecido también algunos mecanismos, algunos arreglos institucionales que son útiles para que se fortalezca esta idea del cumplimiento de las metas de la Convención. Lo decía Fernando, ¿verdad? Va a requerirse apoyo tecnológico y financiero también. Sí. La tecnología es útil para mitigar, para reducir nuestras emisiones en todo el mundo, no solamente en países en desarrollo o países desarrollados, y también es útil para la adaptación al cambio climático. Entonces hay que establecer cómo, en el marco de la Convención, se establecen mecanismos para que los apoyos tecnológicos, el desarrollo de capacidades, el financiamiento, esos 3 grandes mecanismos facilitadores lleguen a los países en desarrollo para que puedan adaptarse y puedan reducir sus emisiones. Entonces hay que hacer reglas y ponerse de acuerdo en temas como evitar la deforestación, reglas para cuestiones como tecnología y reglas para cuestiones como financiamiento y muchas cosas más seguramente. Sí, son reglas, son compromisos también de los países desarrollados para reducir sus emisiones al nivel de ambición que se requiere. Sobre todo es esto, es establecer el escalamiento de lo que ya existe, un poco de los esfuerzos para que el reto del cambio climático se enfrente con la suficiente ambición. ¿Qué te gustaría ver, Enrique? ¿Te gustaría que hubiera más atención dentro de las discusiones de cambio climático a ese otro tema que no es independiente, el de la pérdida de biodiversidad? A mí me parece que se tiene que empezar a cambiar la visión sobre los recursos naturales a una cuestión de estrategia de sobrevivencia, en el caso de México, una estrategia de seguridad nacional. Entenderlo así, ¿verdad? Sí, que no es un aspecto técnico, científico nada más. Ni se queda en lo ético, de que debemos de conservar por nuestra condición de sociedad consciente sobre las demás especies en el planeta. Es una cuestión de seguridad nacional. Todos dependemos de los recursos naturales de manera directa o indirecta por los bienes y servicios que nos otorgan. A eso se le conoce como servicios ecosistémicos. Y en la medida en que nosotros procuremos por esos recursos, es en la misma medida que nosotros vamos a poder gozar de sus bienes y sus servicios. Y no nada más de los beneficios, sino de los perjuicios que también se manifiestan a partir de los recursos naturales. Por ejemplo, hace un rato Andrés nos hablaba del dengue. El dengue es una enfermedad que es transmitida por un mosquito que no es mexicano. Es un mosquito africano que vino, de alguna forma llegó a México y aquí ha encontrado el paraíso. Condiciones adecuadas. Sí. Bueno, este fenómeno de la invasión de especies de otros lugares está universalizado, bueno, globalizado. Ahora en México es uno de los principales problemas dentro de los recursos naturales. Es una combinación de problemas o de fenómenos que ponen a los recursos naturales en una situación de riesgo importante. En la medida que nosotros estemos conscientes, divulgamos esa información y lo entendamos. Que entendamos esos vínculos. Lo asumamos y actuemos en consecuencia, eso sería la dirección en la que sería conveniente manejar. Carlos, un comentario final. En México, la ciencia a futuro y aprovechando que vamos a ser anfitriones de la COP16. Brevemente, ¿qué esperarías? Si tú pudieras escribir los siguientes pasos, ¿qué sería lo deseable? Insisto, vinculándolo con el hecho de que tendremos este gran reflector sobre nuestro país, que ya empezó al ser anfitriones de la siguiente conferencia. Bueno, la COP16 para México es un reto enorme y en cierto sentido magnífico, porque
cualquier y a la luz del relativo desastre, en mi opinión, de Copenhague, en realidad lo podríamos hacer desde bien, muy bien y magnífico, ¿no? Y en realidad uno de los retos principales que tiene México es esto, devolverle a las negociaciones la esperanza, ¿no? De que podemos llegar a acordar, pobres y ricos, así coloquialmente, países pobres y ricos, que podamos acordar algo en que es por conveniencia de todos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista egoísta de la ciencia en México, a mí me encantaría ver que no solo que a partir de la COP16 como coyuntura, pues los apoyos a la investigación en estos campos se multiplican. Se fortalecen, se multiplican. Enrique, y se ha venido diciendo aquí, la adaptación se hace a nivel local y para hacer la adaptación a nivel local se necesitan recursos a nivel local y se necesitan muchos recursos. Entonces a mí me encantaría ver que estos flujos de tecnología y estos flujos de conocimiento y de dinero que se pudieran generar en las negociaciones internacionales, parte de esos flujos se pudieran canalizar a la investigación científica y desarrollos tecnológicos. De no darse, igual México tendría que invertir. Me encantaría que México invirtiera porque pues tiene esa oportunidad de ser un país extraño, no es un país completamente en desarrollo, no es un país desarrollado, es un país que está a medio camino entre estos y ese papel que pudiera jugar es sumamente importante, pero lo va a hacer reforzando sus estructuras de conocimiento, de planeación, etcétera, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, pero yo quería agradecer a nuestros panelistas, a Fernando Tudela, a Enrique Martínez, a Andrés Flores, Carlos Gay, por sus comentarios. Es un tema que da para mucho. Cada uno de los subtemas que ustedes tocaban se antojaba una discusión, dedicarle un poquito más de tiempo, hacerle más justicia, pero seguramente habrá oportunidades de continuar trabajando y discutiendo y comunicando sobre todo a una audiencia mucho más amplia, muy especialmente a los tomadores de decisiones, que reconozcan que estas cuestiones, lo decía Fernando, Enrique y los demás, son de la mayor prioridad, tienen todo que ver con nuestras posibilidades de desarrollo. Nos va a costar más no hacer lo que es correcto. No es un lujo la investigación, es un imperativo. Y ese vínculo del conocimiento con las políticas y el reconocer muy especialmente que los ecosistemas, los recursos naturales nos dan servicios, nos apoyan para que tengamos una productividad muy importante y que más vale a nuestro país, igual que a otros, el mantenerlos. Les agradezco mucho, de verdad, su participación y vamos a estar muy pendientes de diálogos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El gran legislador era el señor presidente de la República. Era el único casi que promovía iniciativas. Empezó a incorporarse la pluralidad con oposiciones, empezaron a surgir iniciativas, pero no tenían un carácter más que testimonial. Difícilmente podían ser aprobadas. Y a partir de 1997 inicia una nueva era en el Congreso en la cual ningún partido tiene asegurada la mayoría de votos y las decisiones se toman siempre por coaliciones. En el Congreso tenemos muchas capacidades y, claro, algunas incapacidades como seres humanos que somos. Pero dentro de esas incapacidades hay una que es fundamental. No sabemos comunicarnos con la gente en cuanto a nuestro trabajo parlamentario. Y si hoy hay problemas o hay crítica y hay crisis probablemente en el Congreso, lo será porque la hay en los partidos, porque no han actualizado su relación con la sociedad.